Saludos amigos, soy Carolina Correa Piar y en esta nueva versión de Al Oído tengo un invitado de lujo. Siempre trato de tener invitados que sean amigos o que tengan una historia de vida o que sean talentos que siempre estén saliendo del anonimato y que marquen historia. Y estoy con un amigo, una de las voces más reconocidas del sur de la Florida, un gran director de programación, más de ¿cuántos años? 20 años, o sea que tiene el oído muy afinado en la música y sabe qué canción puede resultar bien en la radio. Aparte, un gran padre, un gran amigo, presentador, locutor, mejor dicho, sin más preámbulos les quiero presentar a Camilo Quintana. Hola Caro, muchas gracias por tenerme como invitado aquí en tu programa y un saludo para todos tus seguidores. Bueno, es difícil poder hablar con este hombre porque primero está viviendo en California, o sea, son 3 horas de diferencia, 5 horas y media en avión, viaja muchísimo. Hace ya casi 2 años te mudaste para California. Sí, 2 años ya que estamos viviendo allí en la otra costa de los Estados Unidos, porque bueno, esto lo estamos grabando en Miami, ¿no? En Miami, sí, estamos en Miami. Y bueno, Camilo, tú eres una de las personas más reconocidas dentro del mundo cristiano en la parte de voz, en la parte a nivel de programación. Estuviste por más de 20 años en una de las emisoras más importantes del sur de la Florida, la nueva 88.3, y ahora estás trabajando en uno de los ministerios más importantes de habla hispana con uno de los pastores más reconocidos que mucha gente que ha sido objeto de ser el más amado, en otros el más odiado, que el cual yo sigo mucho y admiro mucho, que es Dante Gebel. Bueno, ¿cómo se siente pasar? La primera pregunta es, ¿cómo se siente pasar de la radio a la televisión? Tú venías haciendo televisión con Dante, pero ya meterse de lleno, de pasar de radio después de 20 años a televisión y hacer otras cosas. Bueno, a mí la radio me apasiona muchísimo, siempre ha sido el medio que a mí me ha gustado, por un amor, ¿qué te puedo decir? Lo que representa la radio. La radio lo que tiene, a diferencia de la televisión, por lo menos para mí, es que la televisión te muestra a través de la escenografía lo que es, ¿no? Tienes ya la imagen. La radio, en la cabeza de cada persona es un mundo diferente. Es el teatro de la mente. Entonces, cuando tú estás narrando una historia, cuando estás contando, pasa con las voces de los locutores. Total. Hoy en día, obviamente, a través de las redes sociales y demás, la gente ya conoce, pero si recuerdas en los inicios de la radio, cada uno tenía una imagen del locutor conforme a como se lo imaginaba. A mí me pasaba que por la voz que tengo, desde jovencito comencé a trabajar en la radio y la gente pensaba que yo era mayor, por ejemplo, ¿ves? Entonces, claro, cada uno se formaba esa idea diferente. Entonces, eso tiene la radio, que a mí me apasiona muchísimo. La televisión es un medio también muy lindo, diferente, así que fue una transición interesante. Yo que siempre fui ratón de radio, fue una transición interesante. Al principio gesticulaba demasiado, porque uno en la radio para pronunciar, entonces uno como que dramatiza mucho todo, y en la televisión eran movimientos muy exagerados que tuve que corregir, pero ahora justamente dentro de poco nuevamente vamos a estar haciendo radio con Dante para Argentina, así que de alguna u otra manera siempre volvemos a los inicios. La radio tiene su magia, como lo acabas de decir. Yo pienso, y particularmente soy también más amante de la radio, pero cuéntanos cómo fueron tus inicios en la radio, cómo llegas digamos, a esta radio tan importante como es la 88.3 y cómo empiezas a escalar y llegas después a ser el director de programación. Cuéntanos un poquito para que la gente conozca tu historia. ¿Por qué? Porque este programa también va dirigido a gente, a emprendedores, a personas que, digamos, tienen un sueño, en unos casos ser director de cine, otros de radio, otros a nivel de cantantes, bueno, diferentes cosas. Mira, la versión corta de eso es que tenía prejuicios de dedicarme a los medios de comunicación, porque aunque de alguna manera mi familia siempre tuvo esa conexión, mi papá trabajaba en una agencia de publicidad en Colombia, una multinacional muy grande, y desde pequeñito me conecté, ¿no?, con todo lo que era los medios de publicidad, radio, televisión, y veía. Me daba como miedo, ya cuando lo comencé a pensar como carrera decía, no, eso es complicado. Y aún así con la voz que sabías que tenías. Sí, pero no me tenía seguridad. La verdad estoy hablando de cuando estaba saliendo de la escuela secundaria o del bachillerato, como dicen. Entonces, comencé a estudiar otra carrera, y estudiando esta otra carrera, una maestra a quien le debo yo no recuerdo su nombre, una maestra cubana, wow, allí en Bogotá, yo estaba estudiando comercio internacional, ella me dice, ¿qué haces acá? No, tú tienes gracia para los medios, o sea, qué sé yo, me veía interactuar con los compañeros en las presentaciones, y ella fue la que me dijo, no te dediques a algo que no te gusta.
Aparte, de alguna manera, tienes como una habilidad, una gracia, te desenvuelves. Entonces, eso me motivó a estudiar producción de radio y televisión, y estudié radio y televisión en Colombia. Y luego viajé a los Estados Unidos, comencé como voluntario en una estación de radio, haciendo lo que uno hace en los medios, comenzando, trayendo, con los cables, exactamente. Y poco a poco, a través de la experiencia, a través de la constancia, de la disciplina, de siempre tener un corazón dispuesto a aprender, nunca le he tenido miedo al trabajo, y siempre me he conectado con cosas con tal de aprender. Yo me conectaba si veía que algo interesante estaba pasando, yo quería estar ahí, pero era por aprender. Y bueno, eso de alguna u otra manera fue pagando, y poco a poco me fueron confiando más responsabilidades hasta que llegué a ser el director de programación de la radio, y ahí estuve por muchos años, y ha sido una labor interesante, linda, especial, pero creo que la constancia y el corazón enseñable, en mi caso, fueron las herramientas que me ayudaron a llegar a esas posiciones. Bueno, cuando tú eres director de radio y te llegan tantas opciones de música, porque la gente, en mi trabajo, pues obviamente manejo artistas, y la gente dice, bueno, usted va a la radio, propone mi canción, ¿por qué mi canción es aceptada, no es aceptada? ¿Por qué suena rápido? ¿Por qué no suena? ¿Por qué todo esto? Cuéntanos un poquito desde el punto de vista de director, ¿qué tienes en cuenta para escoger una canción para que entre programación en la radio? Mira, Carolina, no hay música buena ni mala, todo tiene que ver con el formato. Entonces, uno como director de programación define, junto con la gerencia de la radio, cuál es el formato. Eso quiere decir a quiénes le vamos a hablar, a quién va a estar dirigida la radio. Entonces, cuando un artista, viéndolo desde ese punto de vista, quiere que su música suene en la radio, pues también tiene definido un target, ¿no? Tiene que saber a quiénes les está hablando, y qué gustos tiene esa gente a las cuales le va a presentar su música. Y básicamente se trata de eso, a través de la expresión musical, a través de la expresión artística, pues tratar de conectar con el público. Un director de programación lo que busca es que la gente se mantenga la mayor cantidad de tiempo conectada con su radio. Entonces, si uno escucha una canción basada en eso, y esos son los parámetros que uno establece. O sea, como una curva musical. Exactamente. Entonces yo digo, si esta canción le va a sumar a mi programación, va a permitir que la gente se quede escuchando, o por el contrario, no porque sea mala, sino porque simplemente suena diferente, de pronto otras cosas no se van a quedar conectados. Entonces esa es la línea que uno va persiguiendo. Se presentan efectos muy interesantes. Mira, por ejemplo, hay una de las canciones quizás más famosas de hace algunos años, de Michel Tello, de Brasil. Oh, sí. Esa canción, por ejemplo, muchas emisoras comerciales hispanas no se arriesgaban a tocarla, porque justamente no iba como con el formato. Y a veces hay otros medios que son más arriesgados y se arriesgan. Entonces ya una vez que una emisora adulto contemporáneo, por ejemplo, permite que otros se arriesguen y empezó a gustar, entonces ahí ya toman la decisión de incorporarla en la programación. Pasa mucho eso, ¿no? Porque uno siempre está pensando en lo que beneficia a la audiencia. Entonces básicamente es escucharlo, y nunca le pongan su música a las personas más cercanas, a la familia, porque esa gente siempre te va a decir... Son tus fans número uno. Claro, te van a decir, está genial, está espectacular, están orgullosos de lo que sacaste. O sea, exponte, porque las canciones, una vez que están en la radio o en cualquier medio, se tienen que defender solas, ¿no? Total. Tú no vas a estar ahí para explicar la canción todo el tiempo. Sí, ya la gente tiene que decidir si le gusta o no le gusta. Exacto. Estás en la radio, bueno, te conviertes en padre de familia, tienes una niña, un joven ya universitario. ¿Cómo es el proceso, digamos, cuando tomas la decisión y dices, bueno, me voy a California y empiezas a trabajar en uno de los ministerios más importantes para habla hispana? ¿Cómo ha sido esa experiencia de cambio de estado, pasar a Florida, playa, brisa y mar, a 30, bueno, a grados Fahrenheit como 80 y pico, 90 grados, a pasar a otro estado? Ese cambio... A ver, el cambio... California, si bien es un estado donde también hay mucha comunidad hispana, yo diría que una de las principales diferencias con la Florida es que la Florida tiene una comunidad más suramericana, ¿no? Aquí hay más variedad de suramericanos, me refiero a colombianos, argentinos, venezolanos, por supuesto aquí en Miami, cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Estados Unidos, vamos a decir, del centro del país hacia la otra costa, hacia la costa oeste, es mucho más centroamericana y norteamericana desde el punto de vista hispano, hablando específicamente de México, El Salvador, Guatemala.
Entonces tú eso lo ves dentro de la cultura, ¿no? Ujú. La cultura gastronómica, el tipo de comida. Extraño mucho los restaurantes y la variedad de restaurantes que hay aquí en el sur de la Claro. Florida. No existe esa misma variedad de restaurantes hispanos allí en la otra costa. O sea que comes más comida mexicana, salvadoreña, es lo que hay. Es lo que hay y también hay mucha gente asiática de distintas partes de Ujú. Asia. Hay coreanos, vietnamitas, hay japoneses, Wow. chinos, entonces también hay muchos restaurantes de comida asiática que no son todos iguales. Entonces, en ese sentido es un poquito distinto, ¿no? Obviamente, ese público también centroamericano y mexicano tiene sus gustos musicales, tiene sus gustos, como decíamos, gastronómicos. En ese sentido es diferente. Ujú. Pero también tiene su atractivo, el clima es espectacular, me gusta mucho el clima de California, es más seco, no hace tanto calor así como aquí en el sur de la Florida, Sí. así que por ese lado contento. Y bueno, realmente nosotros, si bien trabajamos allí en el área de California, también salimos muchísimo, entonces algo muy lindo que tiene la comunidad mexicana es que es muy... adoptan mucho a otras comunidades, ¿no? O sea, Ujú. si bien son obviamente amantes de su propia cultura, reciben muy bien al colombiano, al argentino y como que disfrutan muchísimo de las otras culturas, entonces es algo que fluye bastante bien. Bueno, ¿cómo te ha ido? Bueno, ya hablamos del tema de la adaptación de un estado a otro. ¿Cómo te ha ido ahora empezando a trabajar con Dante? Ya venías trabajando con él, una de las personas más admiradas, respetadas dentro de la parte cristiana y obviamente no cristiana. Creo que es uno de los pastores que ha roto muchos paradigmas. Mucha gente nos identificamos con él. ¿Qué tal es trabajar con él, la experiencia de viajar, empezar a hacer labores sociales? ¿Cómo ha sido? Espectacular, en una sola palabra espectacular, muy contento con todo lo que está pasando, con la oportunidad y el privilegio de trabajar con él. Para mí ha sido un regalo el hecho de poder ser parte de su equipo. Comenzamos a trabajar hace más de 15 años, lo Oh, conocí, wow. trabajamos en la radio justamente aquí en el sur de la Florida, así nos conocimos haciendo un programa de radio. Yo llegué a ser parte de su equipo Ujú. dentro de lo que era el programa de radio y de ahí surgió un poco la relación profesional y de amistad que devino ahora en estar allí con él. Así que es un gusto, de verdad es una persona a la cual admiro muchísimo, entregado completamente a su visión de ser de bendición, de ayudar, de aportar a Ujú. todo, a quien puede hacerlo y es satisfactorio, Carolina, poder apoyar a tanta gente, viajar a tantos lugares y no solamente a través de las conferencias que él hace, sino del trabajo social que hace como tal la Fundación de River Arena. Llegar a tanta gente es hermoso, de verdad que estoy muy contento viviendo una etapa de mi vida muy especial y agradecido con Dios por esa oportunidad. Normalmente los argentinos tienen una muy buena fama, otros en otro lado muy mala fama y bueno, y más nosotros pues, siempre tenemos el dilema con los argentinos que el 5-0 y siempre como que hay esa de manera de humor. ¿Cómo te llevas con los argentinos y específicamente con Dante? Porque Supremamente él bien. es muy dinámico, hace tiene un humor bastante particular, pero ¿cómo te lo llevas con Bueno, él? fíjate, es interesante. Yo creo que la rivalidad del fútbol es una cosa, Ajá. pero el argentino recibe muy bien al colombiano. Y lo mismo creo que el colombiano al argentino, porque somos culturas en muchas cosas similares, Ujú. pero he tenido la oportunidad de visitar varias veces Argentina, de estar en los Sí. medios argentinos, y el argentino recibe muy bien al colombiano. Nos consideran personas muy cariñosas, Ujú. muy amables. He hablado con varios artistas argentinos que han estado en programas de televisión en Colombia, por Ujú. ejemplo, y me han dicho, mira, los colombianos son de las comunidades más correctas, más amables, más respetuosas que existen, entonces disfrutan muchísimo eso. Y el argentino tiene una pasión que yo le admiro, tú lo ves en la música, el tango es algo sentido, lo ves en el fútbol, lo ves en sus producciones, en la vida. Ellos viven de verdad apasionados y es algo que yo les he aprendido muchísimo, así que convivimos muy bien, nos hemos llevado muy bien, tienen un humor ácido, Sí. negro, sarcástico, No, no lo que a quería mí me decir, gusta, pero sí, 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 sí. sí. Es muy típico, pero es espectacular, de verdad que me he conectado muy bien con la comunidad argentina. Yo tenía un poco de temor al principio de cómo ellos me iban a recibir a mí, Ujú, porque también tienen fama de ser regionalistas, ¿no? ujú. Ellos aman mucho su cultura, pero la verdad que espectacular. Ha sido todo un regalo poder trabajar con los argentinos. Ah, bueno, eso está muy bien.
Tú estás haciendo producción, estás como productor manejando el tema de invitados en el programa de Dante. He visto personajes muy icónicos a nivel de Argentina, pero me llamó la atención mucho un programa que vi de uno de los protagonistas más importantes de Colombia, el que el protagonista, se me escapa el Andrés nombre. Parra. Andrés Parra, la entrevista de él, cómo manejó esa entrevista. Cuando ustedes llevan al set personas que no conocen de Dios, que realmente me parece interesante el esquema del programa, y digamos se desnudan ante una entrevista, ¿cómo te sientes al ver como ese proceso? O sea, ¿cómo puedes contactar a la persona? ¿Cómo llegas a ese proceso? ¿Y cómo te sientes al verla sentada y de pronto un personaje como Dante les habla de una manera muy natural, muy tranquila, hablan su historia? Quiero que me cuentes un poquito esa experiencia. Mira, nosotros creo que partimos de entender que todos los seres humanos tenemos un alma, entonces no hacemos una dicotomía, es algo que aprendí con Dante obviamente de Jesús, pero ya viéndolo aplicado a la vida de hoy con Dante, entonces no hay diferencia entre el cristiano, el católico, el evangélico desde el punto de vista de quiénes son como seres humanos. Habrá diferencias ideológicas, habrá diferencias de lo que cada uno cree, pero cuando tú aprendes a mirar al ser humano como ser humano, entiendo que es ese como Dios nos ve. Dios no vino a salvar cristianos, Dios no envió a su Hijo por los cristianos, porque de hecho envió a Jesucristo y todavía no estaba el cristianismo, porque el cristianismo nace de Cristo, ¿no? Él envió a su Hijo por la humanidad. Entonces cuando uno entiende que todos somos seres humanos, que todos de alguna manera conectamos con las mismas situaciones o desgracias. No importa de dónde seas, la nacionalidad o el estatus o la profesión que tengas, todos han tenido alguna historia que tiene que ver con la salud, con situaciones de relaciones interpersonales, crisis de familia, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido son las cosas que nos unen, que nos hacen similares y básicamente para nosotros dentro del programa y todo es poder compartir con esas personas, darles un espacio donde se puedan sentir atendidos y amar a la gente y eso no tiene que ver solamente con ellos porque son artistas, sino con todo el mundo. Y creo que, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ese amor se demuestra a través de la obra social que hace River, no solamente a través de los programas de televisión. Entonces es eso, Caro. Yo diría que cuando tienes la oportunidad de mostrarte genuino, hay algo que aprendí con Dante y es el síndrome del mesero, ¿no? Cuando tú llegas a un restaurante, un mesero es muy amable contigo, te atiende de una manera muy cordial, pero esta persona está buscando venderte algo, ¿no? O sea, te está atendiendo de esa manera porque te está ofreciendo un servicio. Y a veces la gente, cuando siente que nos acercamos a ellos con ese interés de ofrecerles algo, de después compartirles una idea, una filosofía o un concepto de Dios, la gente lo percibe. Ahora, es muy distinto cuando tú simplemente amas a alguien por quien es. Y no estás pretendiendo cambiarle, no estás pretendiendo decirle nada, ni estás pretendiendo en ningún momento inyectarle algo. Y dejas que sea Dios el que haga eso. Entonces, amar a la gente, uno no se equivoca. Si bien puede uno tener situaciones difíciles y habrá gente que nos decepcione, cuando tú amas, nunca te equivocas. Wow, tremendo, me salió este hombre filósofo el día de hoy, pero muy bien. Cami, ahí en el programa Lo Oído tenemos una sección pequeñita donde hacemos como que preguntas, lo primero que se te venga a la mente lo dices. Ah, ok. Y lo vamos manejando. Una cosa así como medio psicológica. Más o menos. Caramba, Okay, pero es algo muy fácil. ¿Tu comida preferida? Me encanta el arroz chino. No me entiendo, el arroz chino. ¿Qué dije arroz chino? No. Creo que fue porque ayer comí arroz chino. Sí, no. La comida preferida. El sushi. El sushi, bueno. Su chicharrón bien grande. El sushi. El viaje que nunca olvidas. Uy, el viaje que nunca olvido a África. Ok. Memoria de tu niñez, la que más recuerdes. Compartir con mi papá un cumpleaños. La anécdota que has vivido más importante con tu hijo o con tu hija. Su nacimiento. ¿Cuál ha sido el día donde te has divertido tanto con un niño, has vuelto a ser ese niño de 5, 7, 8 años? Uy, hay muchos. Yo sigo siendo un niño que sobrevivió. Wow. Me siento un corazón de niño, así que pudiera hablarte de hace 10 minutos porque trato de vivir la vida como a través de los ojos de un niño. ¿Cómo te ves en 5 años? Más viejo. Eso sí, todos lo sabemos, entonces vamos para allá. ¿Cuál es el viaje o el lugar, el destino que te falta por conocer? Grecia.
Oye, todo el mundo quiere coger para Grecia. Sí, y de pronto voy y ya no me gusta, pero tengo ganas de ver. Bueno, Los techos azules. los techos azules, los famosos techos azules. Camilo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros al oído. De verdad que ha sido un placer poder compartir contigo. Te cuento que salimos todos los miércoles 6 de la tarde, hora Miami, así que este miércoles los invitamos a que nos vean. Cuéntanos tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, @Camilo Quintana TV. Y es la que manejo, la verdad no, Y casi no maneja. Sí, casi no la manejo, pero bueno, ahí de vez en cuando algún día subiré algo y les cuento un poco más. Bueno, Cami, muchas gracias, Dios te bendiga. Un mensaje para finalizar a todos aquellos que quieren emprender un sueño y que de pronto se sienten frustrados o sienten que de pronto no lo han podido lograr. Un consejo que les puedas dar a aquellos. La disciplina y la constancia. Siempre la constancia vence a la inteligencia y al talento. Así que sean constantes. Cualquier cosa que vayan a emprender, vivimos en un mundo donde la gente se frustra muy rápido. Comienzan, no sé, una página o este canal, por ejemplo, o este programa. Sigue. A veces no son 2 años, a veces pueden ser 3. Sí, algunas personas, pero se les puede dar quizás un poquito más rápido, pero no sé si a veces esos éxitos tan instantáneos realmente perduren. Así que constancia, yo diría que la constancia y la permanencia siempre dan un buen fruto. Bueno, de verdad, muchas gracias por haber estado. Nos vemos este miércoles 6 de la tarde en Miami. Nos vemos en otro episodio al oído. Dios les bendiga. Bye bye. Gracias.